En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Parece que las opiniones que tenían estas personas, estos cristianos débiles, eran por influencia de sus creencias y prácticas religiosas antes de ser cristianos. Y esto lo veremos más adelante en el estudio del capítulo. Hermanos que traen una influencia fuerte de su religión anterior que impide que entiendan y gocen de la libertad que hay en Cristo Jesús son los débiles en la fe, porque no han entendido todavía la libertad que Cristo nos da, libertad de las restricciones establecidas por líderes religiosos y tradiciones eclesiásticas. Y esto es muy común. Es muy común que una persona convertida de alguna religión, de alguna denominación o secta, que tenga convicciones relacionadas al cristianismo, a la palabra de Dios, que provienen de las tradiciones de aquella secta, cuando viene a ser cristiano, ni más ni menos, sencillamente siguiendo el camino del nuevo pacto. Muchas veces estas personas traen una influencia fuerte de su religión anterior. Y en parte esta influencia religiosa impide que entiendan algunos puntos. En especial impide que entiendan que no estamos obligados a ciertos estatutos, a ciertos requisitos que el pastor o el comité o la secta había establecido en sus estatutos. Que hay libertad en estas cosas, pero no lo han entendido todavía. Son débiles en la fe. Por ejemplo, recuerdo una persona que vino al pueblo de Dios, había estado en una religión anteriormente, había estado muy activo en esa religión, pero llegó a entender por medio de la predicación del Evangelio que no había obedecido correctamente el plan de Dios, que su bautismo no fue bíblico y él se bautizó para perdón de los pecados conforme a las enseñanzas del Nuevo Testamento. Había entendido también que la iglesia no debe ser secta, que debe ser una, que no debemos estar divididos. Había entendido varias cosas. Había entendido que la cena del Señor es el primer día de la semana y en su secta no lo hacían así. Pero cuando él observó que al comenzar la reunión en esa congregación, como diferentes congregaciones de la iglesia tienen su propio orden de servicio, es decir, cómo comienzan y en qué orden llevan a cabo los mandamientos que Dios nos ha dado. Él observó que sencillamente se comenzó con un anuncio y que luego se tuvo una oración y hubo algunos cantos y luego se tomó la cena del Señor, otros cantos, y luego ascendió a predicar el predicador y empezó a predicar el mensaje de Dios. Y esta persona, este hermano nuevo, se escandalizó porque él me dijo, mire, no es correcto, porque este hermano predicador debe arrodillarse y orar antes de tomar la palabra de Dios y predicarla. La palabra de Dios es muy preciosa, es muy delicada. Le debemos tener mucho respeto. Y por tanto, como él había aprendido esto de su pastor en la secta de la cual vino, él decía que era necesario, por ser tan delicada la palabra y tan sagrada, que antes que el predicador empezara a pronunciar su predicación o a leer la palabra de Dios, que tenía que arrodillarse delante de la congregación y llevar una oración, pidiendo la ayuda, la bendición de Dios para su predicación. Bueno, es una costumbre muy buena. Es magnífica la costumbre que tenía ese pastor sectario de reconocer la ayuda que necesitaba de Dios y de dedicarse en oración en este momento, llevar la congregación
dirigirla en una oración especial antes de escuchar la palabra de Dios. Era una idea muy buena, pero en la mente de esta persona era ley, era un mandamiento. Tenía que hacerse, no hacerlo era faltarle el respeto a la palabra de Dios, que sería una ofensa muy grave, por supuesto. Este es un ejemplo de un hermano débil en la fe. Para él, a la altura de entendimiento que tenía en cuanto a la doctrina del Señor, él tenía ciertas restricciones que él todavía traía en su mente establecidas por el pastor de su iglesia, por las tradiciones de la secta de la cual vino, y no había entendido que hay libertad en Cristo para decidir si vamos a orar o no inmediatamente antes de la predicación, quién va a dirigir la oración, si se va a arrodillar o se va a parar o se va a sentar o cómo va a ser la posición del cuerpo, que no hay orden o mandamiento sobre esto. No lo había entendido todavía. Así que esto es una ilustración, un ejemplo para que entiendan. Este es un hermano débil en la fe, en el sentido en el cual aquí se utiliza en Romanos capítulo 14. Y la exhortación a hermanos más maduros es recibir al hermano débil en la fe. Pero no dice lo que definitivamente no deben hacer cristianos maduros con cristianos débiles, es no recibirlos para contender sobre opiniones. No dice que no vamos a platicar acerca de estas opiniones, no dice que vamos a estudiar lo que la Biblia dice, pero no vamos a contender. Si el débil insiste en contender, en ser contencioso, esto hace imposible su recepción. Eso hace imposible la plena comunión con este hermano débil. Y este hermano se puede convertir de un hermano débil en un hermano contencioso, un hermano divisionista, del cual dice el apóstol Pablo en su carta a Tito, capítulo 3, versículos 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que no dice recibirlo, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así que debe tener cuidado tanto el maduro, el fuerte, como también el débil en este sentido. Si nosotros lo recibimos solamente o principalmente para convencerlo, nosotros también erramos. Esto no significa que nunca vamos a estudiar o discutir estos temas a la luz de las Escrituras, sino que no lo hacemos con un espíritu contencioso y no limitamos nuestra recepción de ellos por causa de sus opiniones. Después de amarlos y recibirlos, tendremos una base, la base del amor, la base de la comunión, para crecer juntos en nuestro entendimiento de la verdad de Dios sobre estos puntos, aun si esta verdad es sencillamente que nuestra relación con Dios no es afectada por comer carne o comer solamente legumbres o muchas otras prácticas similares. En el caso de la persona que mencioné antes, era necesario, obviamente, explicarle las bases bíblicas para no establecer reglamentos que la Biblia no establece. Pero lo que más necesitaba este hermano en el momento era ser reconocido y amado y recibido como hermano. Y luego tenía que ser recordado y consolado con el hecho de que nosotros queremos hacerlo todo conforme a las Escrituras. Y si las Escrituras de veras enseñan que el predicador debe orar, hincarse para orar antes de predicar el mensaje, que esto es lo que nosotros queremos hacer. Así que se le recibe, se le invite a un estudio de las Escrituras con amor, con amistad, en comunión cristiana. Y luego vamos progresando. Y tal vez comprenda, y tal vez al menos comprenda que nuestra comunión con Dios no es afectada
por si oramos arrodillados antes de la predicación o no. Si él deseaba hacerlo, si le tocaba predicar, no había objeción, siempre y cuando no se imponía como ley. Luego nos dice el texto en Romanos 14 nuevamente, y el versículo 2, después de decirnos que debemos recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Esto es lo que cree en cuanto a comidas. Lo que cree el fuerte es, lo que cree el hermano maduro, lo que cree el hermano fuerte en la fe, es que se ha de comer de todo. Pero otro que es débil, el hermano débil en la fe, come legumbres, es decir, en cuanto a comidas, el cristiano débil cree que se debe comer solamente legumbres, y comer carne, según esta persona, es pecado. Ahora, ¿quién tiene la razón? Esta es la primera pregunta nuestra, pero no es lo primero que Pablo trata. ¿Quién tiene la razón? Es algo que Pablo no trata todavía en este contexto. Y este concepto de no saber quién tiene la razón contradice la filosofía religiosa de muchos cristianos. Nosotros suponemos que alguien tiene la razón y lo primero que tenemos que saber es quién tiene la razón. Pero hay asuntos, hermanos, que no tienen una sola respuesta o solución. Hay asuntos en los cuales no es que uno tenga razón y el otro no, sino que se trata de asuntos de opinión. El caso de comer carne o comer solamente legumbres. No es pecado comer solamente legumbres. Pero cuando el hermano que cree que se debe comer solamente legumbres lo pone como mandato, como requisito para la comunión, entonces se convierte en la apostasía. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4 tenemos una enseñanza muy diferente en cierto sentido a la que el apóstol Pablo aquí nos presenta. No es contradictorio, sino que complementa la enseñanza que presenta en Romanos. El texto dice, 1 Timoteo 4, comenzando en el versículo 1, leamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, esto es serio. Estamos hablando de personas que se han apostatado de la fe, han abandonado la fe, la doctrina del Señor, porque están escuchando al engañador. Están escuchando enseñanzas que tienen su origen en demonios. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, mire el carácter de las personas, que enseñan. ¿Cuál es esta doctrina de demonios? Prohibirán casarse y mandarán, noten, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. O sea que dicen, solamente se pueden comer ciertos alimentos. ¿No es esto lo que decía el hermano débil aquí en Romanos 14? Sí, él decía que solamente se deben comer legumbres. Bueno, siguiendo el texto en 1 Timoteo 4, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En el Romanos capítulo 14, Pablo dice, recibid a este hermano que cree que se debe comer solamente legumbres. Y en 1 Timoteo 4 dice que esta persona se ha apostatado y que está escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque manda abstenerse de alimentos que Dios creó. La diferencia está en que este hermano aquí en 1 Timoteo 4 está exigiendo que los demás sigan lo que él cree correcto. Ahora, este asunto en Romanos 14 del comer carne o comer legumbres tal vez nos parece a nosotros de poca importancia, pero eran temas de mucha importancia
en las mentes de los hermanos involucrados en la contienda. El tema que mencioné antes, en cuanto a si se debe orar y arrodillarse para orar el predicador antes de presentar la predicación, tal vez nos parece a nosotros cosa de poca importancia, pero para el hermano que pensaba que era requisito de Dios hacerlo, era muy importante. Y para estos hermanos, estos temas de la comida eran temas de gran importancia. Y el apóstol Pablo nos ha ilustrado en su propia vida ministerial la diferencia entre hacer algo que es conveniente, que es lícito y conveniente, y hacer algo por obligación. En el caso de la circuncisión, Pablo, en Hechos capítulo 16, tomó al joven Timoteo, que iba a andar con él en sus viajes evangelísticos. En Hechos capítulo 16, el texto dice que Pablo lo tomó y le circuncidó. Dice la Biblia en el versículo 3 de Hechos 16. Quiso Pablo que Timoteo, fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo circuncidó a Timoteo para evitar problemas con los judíos, que sabían que el papá de este muchacho era griego y por cuanto probablemente no habría sido circuncidado. Y Pablo no tenía causar problemas innecesarios con los judíos en esta región que conocían a Timoteo, que ahora iba a andar con él predicando el evangelio. No obstante, en un caso semejante pero diferente, en Gálatas capítulo 2, comenzando en el versículo 1, encontramos este caso. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Tito es otro colaborador suyo, otro predicador del evangelio, al cual escribió después su epístola. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. A estas alturas Pablo ya había ido a diferentes lugares entre los gentiles, les había predicado el evangelio, muchos de ellos se habían convertido, y el texto dice que él les vino a Jerusalén y les expuso en privado a hermanos que tenían cierta reputación acerca de lo que él estaba predicando. Y él explica en el 3, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Por qué esta diferencia? Circuncidó a Timoteo, pero no estuvo dispuesto a circuncidar a Tito, que era griego, no solamente de padre, sino también de madre. Bueno, la diferencia en Gálatas es que se trata de personas que ahora están exigiendo la circuncisión como requisito para la salvación. Y Pablo en Gálatas capítulo 5 va a enseñar que he aquí otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Os digo, si os circuncidáis, en el versículo 2 dice, de nada os aprovechará Cristo. El que se circuncida, de nada le aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y ahí está el punto clave. En ese caso, ellos estaban insistiendo que la circuncisión era necesario para la justificación. Bueno, seguiremos con esta discusión del tema al otro lado del casete. Pablo había circuncidado a Timoteo como conveniencia, pero no estuvo dispuesto a circuncidar a Tito, porque lo estaban exigiendo como base para la justificación o la salvación. Y esto
pervierte el Evangelio de Cristo Jesús, como en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo anuncia que han abandonado ya el camino de la gracia, el camino del Evangelio verdadero, cuando empiezan a cambiar de esta manera el Evangelio. Así que hay diferencia en este asunto de legumbres y de comer carne. Hay diferencia entre hacerlo y exigirlo. Luego en el versículo 3 nos presenta dos actitudes esenciales. El que come, primeramente, esto sería el hermano fuerte, el que cree que se puede comer de todo. No menosprecie al que no come. Esto debe ser la actitud del hermano fuerte. No menospreciar al débil. Menospreciar a otro hermano significa considerarlo como nada. No tomarlo en cuenta como algo de valor. Es decir, lo vemos como menos que nosotros. Menos importante, menos inteligente, menos espiritual, menos fiel, menos salvo, menos parte de la iglesia, menos importante. Y esto no es correcto. Sencillamente porque no comprende este punto. No lo hace menos y no lo debemos menospreciarlo, debemos apreciar debidamente. Y luego la actitud del débil. Y el que no come, esto sería el hermano débil, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Así que la actitud del débil debe ser no juzgar al hermano que no acepta su criterio. El que no come, no juzgue al que come. Juzgar a otro hermano en este sentido significa condenarlo, tomarlo como culpable, y esto resulta en una separación, un aislamiento, o sea, división entre hermanos. Nos está enseñando aquí en estos versículos 3 y 4 en especial, que la base de la comunión en asuntos de opinión no es estar de acuerdo, sino entender que Dios nos ha recibido, pero no en base a estos puntos minúsculos, por llamarlos así. ¿Por qué debemos tener las actitudes de no menospreciar al débil? ¿Por qué debemos tener la actitud de no juzgar al hermano que no acepta su criterio? ¿Por qué tener estas actitudes? Porque Dios nos ha recibido, pero no en base a estos puntos. El texto dice, leyendo el 3 y 4 nuevamente, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Dios ha recibido al que no come, y Dios ha recibido al que come. Por tanto, pregunta en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Ese no es tu siervo, es siervo de Dios, no es tu criado. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Así que nos presenta dos razones por las cuales nosotros debemos no menospreciar al débil si somos fuertes, o porque si somos débiles no debemos juzgar al que come. Primeramente, porque Dios le ha recibido. Y segundo, porque Dios, no usted, es el Señor de su hermano. Dios juzga a su propio criado. Nosotros no debemos juzgar al criado ajeno. Con razón había dicho Pablo a los Corintios en 1 Corintios 4 del 3 al 5, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzgue es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Debemos entender que el criado responde a su propio Señor, y para su propio Señor está en pie
o cae, responde a Dios. Pero la confianza es que su firmeza está asegurada por el poder de Dios, porque estará firme, dice el texto. El que come y el que no come estará firme. Y no hay necesidad de dudar de su firmeza en base a comer o no comer. No obstante, no quiero dejar una impresión equivocada en este asunto. Esto no significa que no es importante tratar de hacerlo todo correctamente. Es muy importante que el cristiano trate de hacerlo todo exactamente como Dios ordena, incluyendo los puntos minúsculos, por llamarlos así. En su exhortación a los fariseos y los escribas en Mateo capítulo 23, en el versículo 23 les habla de esta forma: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Notará que Cristo les está criticando a ellos no porque diezmaban ellos estas hierbas tan pequeñas, no porque eran minuciosos en estar seguros de dar el 10% de todo el producto suyo, sino que les está criticando porque hacen lo que es menos importante y dejan de hacer lo que es más importante, es decir, practicar la justicia, la misericordia y la fe. Lo que les dice es que esto era necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. O sea que debemos tratar de hacerlo todo correctamente como Dios ordena. Pero ninguno tiene entendimiento perfecto de la doctrina del Señor. Ninguno. No hay persona en toda la faz de la tierra, y jamás lo ha habido, que tenga entendimiento perfecto de todo punto de la doctrina que se encuentra en la Biblia. No debemos ser rebeldes cuando entendemos algo, y no debemos tampoco ser ociosos en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Pero esto no significa que debemos condenar a hermanos que se han equivocado en algún punto sinceramente. De modo que hay dos reglamentos, dos puntos esenciales para todo cristiano en toda situación, en estos versículos 5 y 6 de Romanos capítulo 14. El texto dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Así que estos son los dos principios que debemos tomar en cuenta. Primeramente, nunca debe ofender su propia conciencia. El texto dice: cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Veremos en los versículos 22 y 23 de este mismo capítulo. El apóstol dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que no debe violar su propia conciencia. Tus propias convicciones deben ser verdadero y leal a estas convicciones.